Atención, este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe ser tomado como una opinión médica. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presenta Gastroperlas AMG. Buen día a todos, bienvenidos a su podcast Gastroperlas AMG. En esta ocasión nos encontramos en el episodio número 148, donde hablaremos de intolerancia a carbohidratos y pruebas de aliento, cuándo nos sirven y cuándo solo nos confunden. Agradezco como siempre a los laboratorios que están involucrados en la educación médica continua con la Asociación Mexicana de Gastroenterología. Hay una prueba que solicitamos casi en piloto automático todos en el consultorio. El paciente llega con distensión, gases, diarrea, después de comer ciertos alimentos y casi sin pensarlos ya estamos escribiendo prueba de aliento para lactosa o prueba de aliento con fructosa. Probablemente esa cadena síntoma, prueba, diagnóstico tiene más grietas de lo que la mayoría de nosotros reconocemos en la consulta diaria. Bienvenidos a este episodio. Vamos a hablar de intolerancia a carbohidratos, pruebas de aliento y vamos a hablar de cuándo estas pruebas realmente nos dicen algo útil y cuando solamente nos confunden. Para eso tengo dos invitados expertos el día de hoy. Ellos han trabajado de cerca con estas herramientas diagnósticas y conocen la evidencia y lo más valioso para nosotros, conocen los límites de estas pruebas. A lo largo de esta conversación vamos a ir desgranando preguntas. Cada una de ellas, muchos de los gastroenterólogos nos hacemos en voz baja, pero esta vez las haremos en voz alta. Para comenzar, les presento a la doctora Amaya Ortiz. Ella es internista y gastroenteróloga, está en la Universidad Católica en Paraguay, ella hizo neurogastroenterología en Barcelona y le encanta como a nosotros ver y valorar estas pruebas. Muchas gracias, Amaya. Hola, ¿qué tal? Un gusto para mí realmente compartir con ustedes y un verdadero honor. Allá vamos. Muchas gracias. Y también contamos con el doctor Miguel Valdovinos. Miguel Valdovinos todos lo conocemos muy bien, él es profesor de gastroenterología. Él incluso escribió el último posicionamiento, guías que están dentro del ACG, participó en este posicionamiento sobre las pruebas de aliento, por lo cual es muy importante contar con nosotros con su experiencia para que nos aclare todas nuestras dudas. Muchas gracias, doctor Valdovinos, por participar. Hola Luis, hola Amaya, gracias a la MG por la invitación el día de hoy. Muchas gracias. Pues bueno, vamos a comenzar haciéndote una pregunta a ti, Amaya. ¿Nos puedes explicar en términos fisiológicos qué exactamente mide una prueba de aliento y cuáles son sus bases fisiológicas? Bien, una prueba de aliento básicamente mide aires que exhalamos cuando respiramos. Particularmente trabajamos mucho con el gas hidrógeno. Sabemos nosotros que el ser humano, la célula humana, no puede producir este gas. Así que todo el hidrógeno que midamos que salga de la respiración de una persona, pues viene de la fermentación de la microbiota bacteriana. Entonces, cuando hablamos de intolerancia a carbohidratos, recordemos que estamos hablando de azúcares que deben ser absorbidos, deben ser totalmente absorbidos de manera ideal a nivel intestino delgado. Si es que estos carbohidratos son incompletamente absorbidos, pasan al colon. Es en ese sitio donde empiezan a fermentarse por la microbiota natural del ser humano. Se generan gases, particularmente hidrógeno, y actualmente también aparece el gas metano como otro de los que medimos. Y estos gases difunden, llegan a la sangre y son eliminados del cuerpo humano a través de la respiración. Entonces, midiendo y cuantificando estos gases, podemos determinar en realidad una mala absorción de estos carbohidratos. Muchas gracias, Amaya. Muy clara tu respuesta y creo que hablaste algo importante en tu respuesta. ¿No? Dices, son ciertos carbohidratos que se tienen que absorber en el intestino y si no se absorben llegan al colon fermenta. Por esto tenemos la lógica o utilizamos tres sustratos principales para realizar estas pruebas de aliento. Usted, doctor Baldovino, nos podría explicar cuáles son estos tres sustratos principales y cuál es la diferencia entre cada uno de ellos. Bueno, es muy importante definir cuál es el objetivo que vamos a medir. Cuando hablamos de malabsorción de carbohidratos, fundamentalmente utilizamos dos sustratos, que es la lactosa y la fructosa.
La lactosa, como todos sabemos, requiere de lactasa, una enzima que se produce en el borde del cepillo de los enterocitos, y la ausencia de esta enzima produce que la lactosa no se absorba, pase al colon, se fermente y produzca hidrógeno. Por otro lado, la fructosa tiene un transporte pasivo a través de un transportador que es el GLUT5, y depende mucho de que haya glucosa para su absorción, y cuando se ve sobrepasada la capacidad de absorción, pasa al colon, se fermenta y aparece con un exceso de hidrógeno en las pruebas de aliento. Pero tenemos otros sustratos para medir sobrepoblación bacteriana, y estos fundamentalmente se utiliza la glucosa y la lactulosa. La glucosa se absorbe por transporte activo en el intestino proximal, y cuando existe sobrepoblación de bacterias en el intestino, se fermenta esta glucosa y produce exceso de hidrógeno en el aire expirado. La lactulosa es un disacárido no absorbible, de tal forma que esta va a pasar tal como se ingiere, pero cuando hay exceso de bacterias en el intestino delgado se fermentan y produce un exceso de hidrógeno en el aire expirado. Se han utilizado otros sustratos como es la sacarosa, como es la inulina, como es la degilosa o el sorbitol. Realmente en México y en Latinoamérica no los utilizamos. Entonces básicamente es glucosa, lactulosa, lactosa y fructosa los sustratos más importantes. Muchas gracias, doctor Valdovinos. Muy, muy clara su respuesta. Y bueno, creo que les deja ahí una clave, ¿no? Para que se usa cada uno de estos sustratos. Y bueno, Maya, muchas veces el paciente llega con una prueba de aliento, ¿no? Se la hace en un laboratorio, llega con nosotros. ¿Qué es lo primero que tú revisas cuando llega este resultado antes de aceptar lo que diga la prueba? ¿Qué piensas? ¿Qué le preguntas al paciente? ¿Ves algo del protocolo? Simplemente con el hecho de que te llegue la prueba ya la tomas como válida. Me encanta esta pregunta porque realmente me pasa, es algo en la práctica diaria, que viene el paciente que vio en internet que había estos test y se los hizo. Y honestamente hablando, pues cuestiono casi todo, desde la preparación hasta elementos relacionados con la prueba en sí, con los equipos que estamos utilizando. Hay un montón de equipos disponibles y las calibraciones y demás van a ir variando de equipo en equipo. La técnica misma de recolección de aire. Estas muestras tienen que ser realmente el aire expirado al final de la expiración. Entonces, tenemos que tratar de no tomar, digamos, el aire muerto que ya está en las vías respiratorias altas. Algunas máquinas cuentan con la medición auxiliar de dióxido de carbono, por ejemplo, para saber que realmente la calidad de la muestra fue buena, pero no todas las máquinas tienen este detalle. Entonces, honestamente, estas pruebas son no invasivas y son realmente interesantes, pero tienen un montón de cuestiones técnicas que analizar antes de ponerle el rótulo a alguien de ser intolerante o no. La dieta entra a jugar, es cierto, y también las medicaciones previas. Hay medicaciones muy claras, por ejemplo, tenemos que estar 4 semanas al menos sin antibióticos, tenemos que estar sin preparación colónica, depende de la guía, algunos dicen una semana, otros 2, otros inclusive también 4, pero luego hay algunos medicamentos que al menos en mi práctica son muy frecuentes hoy en día y no tenemos mucha guía al respecto. Por ejemplo, las drogas para perder peso, aquí en Paraguay mucha gente está utilizando los análogos de GLP-1 y similares, que sabemos que retrasan el vaciamiento gástrico y pueden tener un impacto en lo que es el resultado de estas pruebas. Entonces yo creo que es sumamente importante no tomar solamente el resultado y el informe, sino tener en cuenta todos estos factores, y yo a mi paciente le pregunto todo: los medicamentos previos, la dieta previa, el enjuague de boca previo, y durante el test cómo se comportaron durante los soplidos, a ver si realmente alguien controló que sean de buena calidad. Y por último, los síntomas también, que son sumamente importantes en las pruebas de intolerancia, porque no podemos hablar de una intolerancia en un paciente que no tuvo ninguna molestia. Eso no tiene ningún sentido, ¿verdad? Entonces creo que sí, eso es muy importante para los colegas que cuestionen. Perfecto, Maya. Muchas gracias por tu clara respuesta. Así es.
es un dolor de cabeza. Solo la mitad de los pacientes a veces presentan síntomas durante esta prueba, la mayoría de ellos no lo hacen. Y bueno, ahí tienen una perla, ¿no? Verifiquen si el paciente tomó antibióticos, qué dieta tenía el día previo, si tenía ayuno, si se enjuagó la boca, si usa laxantes, proximéticos o cualquier medicamento. Bueno, el doctor Maldovinos ya también nos habló de cada uno de los sustratos que utilizamos. Típicamente tenemos como dosis establecidas para hacer la prueba. Por ejemplo, tenemos 75 gramos de glucosa, 25 de lactosa, 25 de fructosa, o si mal no recuerdo, 10 gramos de lactulosa, que utilizamos para estas pruebas. Pero realmente, doctor Valdovinos, como nos dijo Amaya, esto se tiene que absorber en el intestino, excepto la lactulosa. Si no se absorben, llegan al colon, se fermentan y aumenta el hidrógeno. Pero realmente esta cantidad que nosotros estamos dando es, refleja la realidad fisiológica de un paciente. O sea, típicamente un paciente no llega y se come 25 gramos de fructosa en líquido, ¿no? Lo que hacemos nosotros es revolvemos los 25 gramos de fructosa y lo damos, pero eso es raro que lo haga un paciente. Realmente lo que medimos, doctor, ¿estamos midiendo la realidad fisiológica o simplemente a veces sobrepasamos la capacidad de absorción del intestino delgado y estamos teniendo falsos positivos con estas pruebas? Bueno, no refleja del todo la realidad fisiológica y las cantidades que se utilizan de los diferentes sustratos dependen de ciertas variables. Por ejemplo, sabemos que de glucosa un individuo sano puede absorber una carga de 50 a 100 gramos fácilmente, pero se ha tomado convencionalmente 75 gramos porque está a la mitad de estos extremos y porque es la carga que se utiliza generalmente en la prueba de tolerancia a la glucosa para los diabéticos. Entonces, de tal forma que no refleja una realidad fisiológica al 100%, pero es una dosis práctica. Por otro lado, la lactosa, la dosis de lactosa ha sido controversial, se ha utilizado diferentes gramajes, desde 25 a 50 gramos, y se ha utilizado 25 gramos porque es la que más se utiliza en todos los centros que hacen pruebas de aliento y que refleja un consumo aproximado de 500 mililitros de leche. Entonces, no se sobrepasa la capacidad absortiva. Se pretende que con 25 gramos tengamos una prueba más sensible, menos específica. Y la fructosa, se sabe que 80% de la gente malabsorbe 50 gramos de fructosa. Y esto se reduce a un 30% en los que consumen 25 gramos de fructosa. Entonces, por eso se prefiere utilizar 25 gramos, que puede ser más sensible, que 50 gramos de fructosa. Entonces, no es una realidad fisiológica las dosis que utilizamos de los sustratos, pero sí refleja o nos hace que las pruebas sean más sensibles y específicas utilizando estas dosis. Muchas gracias, doctor Miguel, muy clara la respuesta. Y bueno, ya nos hablaron de las dosis de los fármacos, de qué tenemos que ver antes de ver la prueba, de qué, cómo se hizo la prueba. Y ahora, a grandes rasgos, Amaya, ¿cuándo, cuando nos llegan estas grafiquitas, cuándo nosotros debemos de considerar una prueba positiva? Bueno, cuando hablamos de intolerancia, en los puntos de corte hoy en día hablan de una prueba positiva cuando tenemos una elevación de al menos 20 partículas por millón en la medición del gas hidrógeno con respecto al basal. Es importante aquí ver también la duración del test. Generalmente la mayoría de las recomendaciones habla de 180 minutos, algunos inclusive sugieren prolongar inclusive más, considerando que lo que estamos buscando es ver si este carbohidrato llega al colon, ¿cierto? Entonces, el tiempo de tránsito también va a tener cierta relación aquí. Si estuviéramos en el mundo ideal, inclusive algunos hablan de combinar estas pruebas con estudios de cintigrafía para ver el tiempo de tránsito, ¿cierto? Pero ojo que tenemos que recordar que estamos hablando de pruebas de intolerancia. Por lo tanto, a ese resultado tenemos que sumarle síntomas asociados. No podemos hablar de una prueba de intolerancia positiva si el paciente no desarrolla ningún síntoma. En ese caso, en todo caso, tendríamos una mala absorción que no siempre va a ir acompañada de síntomas. Por lo tanto, no todos los individuos que malabsorben un carbohidrato van a tener una intolerancia propiamente dicha, porque eso ya depende también de otros factores, no solamente del grado de absorción, ¿cierto? Entonces, todavía las guías hablan de hidrógeno, no consideran aún otros gases
en este tema de intolerancias. Luis, agregar un poquito, es muy importante lo que acaba de decir Amaya en relación a los puntos de corte para una prueba positiva: 20 partículas por millón sobre el basal en hidrógeno y más de 10 partículas por millón de metano. Es muy importante medir estos dos gases, de otra forma la prueba es incompleta. Hay que recordar que un 20 a 30% de los individuos sanos no producen hidrógeno. Y esto es no porque sea normal, sino que probablemente tienen una flora bacteriana o microbiota bacteriana predominantemente metanogénica, que consumen ese hidrógeno y por lo tanto hacen que los niveles de hidrógeno sean bajitos. Entonces es muy importante siempre que en una prueba de aliento se midan estos dos gases. De otra forma, estamos viendo la mitad de la película. Y por otro lado, para complicar más el asunto, actualmente se considera que debe de medirse también el sulfuro de hidrógeno, porque hay bacterias que consumen hidrógeno y producen sulfuro de hidrógeno y que también están asociados con diarrea, gases, etcétera. Y se ha visto que también es causa o puede ser causa de niveles bajos de hidrógeno o pruebas negativas en las pruebas de aliento a aquellos que tienen una microbiota productoras de sulfuro de hidrógeno. Entonces, estos conceptos son relevantes. Desafortunadamente, no tenemos en México todavía equipos que midan los tres gases, que es sulfuro de hidrógeno, metano e hidrógeno. Pero hay que tomar en cuenta estos factores. Muchas gracias, doctor, por la puntual aclaración. Y bueno, a ver, la siguiente pregunta es para usted, doctor. Ya nos dio la racional Amaya muy bien, ¿no? Le das un carbohidrato. Si el carbohidrato no se absorbe y llega al colon, se va a elevar el hidrógeno. Pero bueno, si hubiera, por ejemplo, bacterias en el intestino delgado, van a comer este carbohidrato en el intestino delgado y van a aumentar el hidrógeno. O sea, si el paciente tiene SIBO, también va a haber un aumento de hidrógeno. Entonces, doctor, la pregunta es súper puntual. ¿Existe una manera de diferenciar entre malabsorción real de lactosa o fructosa en lugar de SIBO? Es una pregunta difícil. Hay unos tips. Si un paciente le das lactosa y ves un pico temprano, antes de los 90 minutos, igual con la fructosa, pues pudiera sugerir esto, que hay un SIBO y por lo tanto puede ser un falso positivo de la prueba de lactosa y fructosa. Para no complicar la situación, un consejo práctico es: se debe descartar SIBO antes de interpretar una prueba de lactosa o fructosa. Entonces, ¿qué es lo que se hace en algunos centros? Pues el paciente se cita una prueba de lactulosa o de glucosa para descartar SIBO y al día siguiente se hace la prueba de lactosa y fructosa. Pero entonces, en términos generales, hay que descartar SIBO antes de poder tener una adecuada interpretación de prueba de lactosa y fructosa. Y sobre el punto, me gustaría también hacer un comentario. Con el tema del SIBO, yo a mis pacientes siempre les pido descartar primero el SIBO. Creo que hace unas cuantas décadas, sobre todo, considerábamos mucho los factores de riesgo clásicos o tradicionales para pensar en un SIBO. Pacientes con cirugías intestinales o pacientes con un consumo importante de antibióticos en los últimos tiempos. Pero hoy en día estamos viendo cada vez más pacientes donde capaz no encontramos el factor de riesgo tradicional, pero sí que vemos un test de SIBO positivo y sobre todo una mejoría importante con el tratamiento. Y a mí particularmente, antes de darle un diagnóstico de alguna intolerancia al paciente, que probablemente ese diagnóstico va a modificar en su dieta y hasta su vida social quizás, entonces a mí realmente me gusta estar bien segura del diagnóstico y mi conducta usual es sí descartar el SIBO en todos estos casos. Muchas gracias. Y bueno, yo un poquito me pasé un tema importante que habló el doctor Valdominos, hablando del metano y el aumento de 10 partículas por millón para el diagnóstico de IMO, sobrepoblación metanógena intestinal. ¿Nos puede explicar un poquito más, doctor? Porque creo que lo dijo como ligeramente, pero
¿A qué se refiere esto de que hay bacterias que consumen el hidrógeno? Por lo tanto, al consumir el hidrógeno, no lo vamos a ver nosotros, pero produce metano y si no medimos metano nos vamos a dar cuenta. Por ahí hay un término que se llama el sumidero de hidrógeno. ¿Nos podría explicar un poquito más o a más detalle para que la gente entienda o nuestros escuchas entiendan por qué si no medimos metano estamos viendo la película incompleta, como usted bien lo dijo? Sí, bueno, hay organismos metanogénicos que consumen hidrógeno y producen metano, es decir, cuatro moléculas de carbono con el hidrógeno. Perdón, una molécula de carbono con cuatro de hidrógeno. Estas son fundamentalmente las arqueas, de las cuales la predominante es el metano Brevibacter smithii. Y cuando existe una sobrepoblación de estas arqueas o de organismos metanogénicos, se conoce con el término de IMO, como tú ya lo mencionaste. Y estos microorganismos consumen entonces parte del hidrógeno y eso hace que tengamos pruebas de hidrógeno planas con una elevación en el metano. Entonces, cuando esto lo vemos en una prueba de aliento, podemos tener entonces o podemos hablar de un sobrecrecimiento de organismos metanogénicos. Y esto clínicamente tiene afortunadamente un marcador que es el estreñimiento. Entonces, en estos casos, una prueba de aliento con niveles planos de hidrógeno, con producción importante de metano, de más de 10 partículas por millón, en presencia de estreñimiento, pues estamos ante el diagnóstico del IMO. Entonces, no olvidar este aspecto del sumidero de hidrógeno que tú lo mencionaste, en donde hay que considerar las bacterias metanogénicas o los microorganismos metanogénicos y eso hace que el enfoque terapéutico vaya a ser diferente. Perfecto, es muy, muy importante esto. Qué bueno que queda claro que siempre, aparte del hidrógeno, debemos de voltear a ver el metano. Y bueno, Maya, existen diferentes dispositivos para hacer estas pruebas de aliento. Hay algunos incluso que son portátiles y tenemos el cromatógrafo de gases, que es el que a todos nos encanta, el más avanzado. Pero sabemos que, por ejemplo, para la prueba de lactosa, hay una muy buena correlación entre el cromatógrafo de gases y este dispositivo portátil, creo que se llama Gastrolyzer, si mal no recuerdo. Entonces, pero para la prueba de fructosa se han descrito discrepancias significativas entre estos dos instrumentos. ¿Tú cómo interpretas cuando, por ejemplo, tienes una prueba positiva para fructosa? ¿Te fijas de qué instrumento, con cuál de los dos instrumentos se midió y qué peso le das a esto? En el mundo ideal sí que cada uno de los equipos prácticamente tendría que tener sus propios estudios y su propia normalidad inclusive, que no es lo que pasa aquí en la realidad. Aquí inclusive en mi país tenemos nosotros equipos de industria brasilera que también tienen sus propias referencias otra vez. Entonces sí, con la fructosa es un poquito más complejo porque algunos valores te quedan como en esa área gris, digamos. Y en esos casos yo creo que también nos basamos mucho en la clínica del paciente y en los síntomas del paciente para ayudarnos un poco. Y creo que en el futuro tendremos más investigaciones al respecto y tendremos más homogenización también al respecto. Importante recordar que cuando hagamos pruebas para mala absorción de lactosa y fructosa, la prueba de aliento tiene que prolongarse hasta 3 o 4 horas. Es muy importante. No es el caso de la sobrepoblación bacteriana que con 120, 180 minutos es suficiente. Para mala absorción de lactosa y fructosa hay que prolongar la prueba hasta las 3 horas. Recordar que hay que esperar a que el sustrato llegue al colon para poder elevar las cuentas de hidrógeno. Muchas gracias por la aclaración, doctor Valdovinos. Y bueno, eh, se ha documentado, creo que a Maya lo tocó ahorita y lo tocó previamente en una pregunta, que luego hay disociaciones entre la prueba positiva y los síntomas reales. ¿A qué me refiero? De repente tenemos un paciente que le damos fructosa y efectivamente tiene un aumento de más de 20 partículas por millón, pero cuando ves el diario de síntomas, ves que el paciente no tiene realmente ningún síntoma. ¿Qué significa para la prueba de fructosa esto? Estamos realmente midiendo
malabsorción, pero no intolerancia. Sí, exacto. Como te mencioné, 30 a 40% de los sanos tienen mala absorción de fructosa y no tienen síntomas. Entonces, lo importante en un paciente que llega con un cuadro sugestivo de síndrome de intestino irritable, distensión, gas, flatulencia, diarrea, etcétera, y queremos ver si es intolerante a la fructosa, la presencia de síntomas durante la prueba es fundamental. De otra forma, el diagnosticar malabsorción sin síntomas, pues desde el punto de vista clínico, no tiene gran relevancia. Y no lo vamos a someter a dietas de restricción de fructosa si no vamos a mejorar ningún síntoma. Justo, creo que es una perla que deben de recordar todos. Es muy importante voltear a ver los síntomas durante la prueba. Y bueno, Maya, ¿cuál es el umbral para decidir que el resultado de una prueba de aliento cambia el manejo clínico de un paciente? Aquí ya lo dijo claro el doctor Valdovinos, ¿no? Siempre estamos hablando de niveles de hidrógeno, pero tenemos que tomar también en cuenta los síntomas. Hay situaciones en las cuales tú prefieres hacer una intervención directa sin una prueba, o sea, que no tomas en cuenta el resultado, o sea, que tú dices ya directamente, porque creo que acá en México lo hacemos muy común, muchas veces inclusive antes de recetar una prueba, hacemos cierto tipo de intervenciones. ¿En qué situaciones donde prefieres tú hacer una intervención sin una prueba? Voy a empezar un poco de hacia atrás porque realmente aquí nos basamos mucho en disponibilidad. Los test de aire expirado aún no están disponibles en varios puntos del país todavía en realidad. Entonces, sí hay veces donde por una cuestión de facilidad del paciente mismo, cuando hay síntomas muy asociados, a veces los pacientes son muy organizados, completan sus propios diarios de alimentación y demás. Si realmente hay una asociación muy fuerte, digamos, con lactosa, por ejemplo, en algunos casos sí hacemos pruebas terapéuticas de un par de semanas a ver cómo le va al paciente, sobre todo por una cuestión de disponibilidad de los test. Y luego, por otro lado, lo que me parece muy importante también, los pacientes que tienen intolerancia a los carbohidratos muy frecuentemente tienen algún trastorno del eje intestino-cerebro de base. O sea, es poco probable que vengan solamente con esa intolerancia. Entonces yo creo que también a veces es ver un poquito, como yo digo, ver la película entera y no solamente tratar la intolerancia a la lactosa, sino ver un poco en ese paciente si hay realmente un diagnóstico de base y hacer el tratamiento de eso muchas veces mejora mucho la sintomatología, mucho más que sencillamente restringirle a un elemento de la dieta. Perfecto, pues bueno, no sé usted, doctor Miguel Badunas, pero yo muchas veces cuando sospecho, sobre todo, intolerancia a carbohidratos es más difícil, yo sobre todo doy mucha prueba terapéutica cuando sospecho de SIBO, porque pues acá en México tenemos rifaximina y no es tan cara, y luego es en la situación donde ya más prefiero hacer directamente el tratamiento que hacer la prueba. Y digo, a ver, quitar lactosa es muy fácil, luego el problema es cuando queremos hacer dieta baja en FODMAPs, ¿no? Sí, siempre y cuando eh, tengamos datos clínicos suficientes que apoyan el SIBO, o sea, una causa que se asocia con SIBO, por ejemplo, cirugías gástricas o problemas motores del tubo digestivo o la presencia de divertículos o alguna condición que se asocie ya a SIBO, sí yo creo que se justifica dar una prueba terapéutica. En intestino irritable, recordar que la rifaximina solo es útil en pacientes no estreñidos, es decir, solo en el tipo de diarrea o mixtos. De otra forma, no se justifica utilizar rifaximina. Y bueno, por otro lado, sí es mucho más contundente que tengamos una prueba de aliento positiva de lactulosa, que tengamos sospecha de SIBO y que el tratamiento con rifaximina corrija el problema y entonces ya tenemos un diagnóstico pues bastante más de certeza, ¿no? Perfecto, muchas gracias, doctor, por su amable respuesta. Y bueno, hablando un poquito del vaciamiento gástrico, creo que ya lo tocamos en alguna respuesta previa. El vaciamiento gástrico puede generar falsos negativos o el tránsito intestinal acelerado puede generar falsos positivos. ¿Con qué frecuencia toman en cuenta esto antes de interpretar una prueba de aliento? Y deberíamos de alguna manera valorar esto como parte del protocolo estándar para estas pruebas.
O sea, desde el punto de vista práctico, resulta inútil o poco práctico y muy costoso hacer pruebas de vaciamiento gástrico antes de una prueba de aliento o pruebas de tratar de medir la velocidad de tránsito intestinal con gammagrafía para poder interpretar adecuadamente una prueba de aliento. Creo que esta es una cosa muy poco práctica. Lo que se aconseja o lo que aconsejamos en los diferentes consensos es ver clínicamente si existe alguna condición que se asocia a un retraso del vaciamiento gástrico y sobre todo síntomas sugestivos de retraso del vaciamiento gástrico, es decir, llenura temprana, saciedad temprana, náusea, vómito, pues eso ya nos está hablando de que puede haber un caso de vaciamiento gástrico retrasado y lo que mencionó Amaya hoy en día, el uso de agonistas GLP-1 que retrasan el vaciamiento gástrico. Y tránsito intestinal acelerado, pues bueno, si tenemos un paciente con diabetes, con escleroderma o con otro trastorno sugestivo de motilidad intestinal alterada, pues en esos casos sí hay que estar pendientes sobre los resultados de la prueba de aliento, pero yo no recomiendo desde el punto de vista práctico hacer estudios objetivos de vaciamiento gástrico antes de una prueba de aliento, pero sí hacer un interrogatorio exhaustivo sobre posibles alteraciones de este aspecto. Un aspecto interesante es los pacientes que tienen bypass gástrico por cirugía bariátrica. Las pruebas de aliento se vuelven ininterpretables en este tipo de pacientes, ¿no? Donde puedan tener alteraciones del tránsito intestinal de manera importante. Muchas gracias por la respuesta, doctor. Y sobre el punto nada más, insistir un poco en ese grupo de pacientes, ¿cierto? Estas alteraciones anatómicas importantes como los bypass gástricos o pacientes con neuropatías como los diabéticos de larga data, colagenopatías como la esclerodermia, que sabemos que tienen un efecto notorio a nivel de la motilidad digestiva. Bueno, en estos pacientes sí que en estos test hay que interpretarlos con cautela, hay que conocer bien la historia clínica del paciente por eso, porque no estamos tratando sencillamente el resultado, sino que tenemos que ver el contexto entero, ¿verdad? La interpretación en cuanto a los tiempos y puntos de corte en estos casos es mucho más compleja y amerita ser analizada con cautela en cada caso en particular. Muchas gracias, Amaya, por esta puntuación. Y bueno, ya para finalizar este podcast, creo que me gustaría finalizar con lo más útiles. ¿Ustedes en qué contexto clínico creen que estas pruebas son de suma utilidad para nosotros los clínicos? Y finalmente, después de que ustedes me digan en qué contexto consideran que son de suma utilidad, ¿cuál es la perla que le dejarían a ustedes, a nuestro auditorio, sobre estas famosas pruebas de aliento que todos vemos, recibimos y solemos interpretar? Amaya, ¿quieres empezar? Bueno, yo creo que en realidad estas pruebas son muy útiles como métodos auxiliares del diagnóstico. No reemplazan una buena historia clínica y un buen diagnóstico de base en estos pacientes. En realidad yo los uso con frecuencia, pero también por disponibilidad. Tengo muchos colegas aquí que hacen diagnósticos clínicos. Como lo tenemos a mano, pues podemos utilizarlos, pero considerando todas las cuestiones también técnicas de la prueba en sí. Y nunca olvidar que cuando hablamos de intolerancias, no se trata meramente de una mala absorción. La mala absorción es un elemento, pero la tolerancia a los alimentos está influenciada por otros factores. Inclusive hablamos de hipersensibilidad visceral, factores asociados con la microbiota, y factores asociados con la personalidad misma del paciente, con las dosis también. Eso es muy importante. Aquí en mi país, la intolerancia a la lactosa se está volviendo cada vez más frecuente y recordarles a esos pacientes que estamos hablando de dosis dependientes, ¿cierto? No, no tienen que eliminar del todo 100% ni volverse locos, porque a veces recordar que cuando hacemos restricciones alimentarias, también estamos haciendo restricciones desde el punto de vista hasta social para ese paciente. Entonces, nada, entender el contexto me parece que es primordial aquí.
Sí, mira, yo desde el punto de vista clínico utilizo estas pruebas cuando existe una alta sospecha de SIBO, de sobrepoblación bacteriana. El paciente tiene alguna condición clínica que me sugiere que puede tener sobrepoblación bacteriana. Necesito una prueba de aliento que me la corrobore, porque si es positiva, el paciente va a estar con tratamientos recurrentes de antibióticos, situación que es costosa y que puede tener efectos adversos. De tal forma que cuando existe esta condición, sí será importante tener una medición objetiva de la sobrepoblación bacteriana. El caso del paciente con síndrome de intestino irritable es más controversial, dado que ahí podemos hacer pruebas terapéuticas, como lo mencionamos anteriormente, y bueno, el resultado puede ser tan satisfactorio como el realizar o no la prueba de aliento. En los casos de distensión abdominal intratable, o sea, pacientes que tienen distensiones objetivas con exceso de gas, meteorismo, flatulencia, que compromete su calidad de vida y que no han respondido a tratamientos previos, es muy importante diagnosticar SIBO o malabsorción de carbohidratos, dado que en este grupo de pacientes una prueba positiva nos puede dar luz acerca de un mejor tratamiento. Y la otra condición clínica importante es el estreñimiento también, que se asocia con producción de metano, y en donde en estos casos en donde el tratamiento convencional no es satisfactorio, pues el determinar si el sujeto es metanogénico, pues nos puede orientar a dar una combinación de antibióticos como puede ser rifaximina, neomicina o con metronidazol, y que podamos mejorar esta condición clínica y su estreñimiento. Entonces, en esos casos yo creo que sí la prueba de aliento puede ser de gran utilidad clínica. No me queda más que agradecerles a ambos por su valioso tiempo para participar con nosotros en estas gastroperlas de la AMG. También agradezco a todos los laboratorios de educación médica continua, ya que sin ellos no podría ser posible realizar estos podcasts. Y bueno, a todos nuestros escuchas, porque siempre nos siguen escuchando y por eso seguimos haciendo estas perlas para ustedes. Espero disfruten mucho esta perla y nos vemos con la siguiente perla. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias. Gracias, chao, chao. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presentó Educación Médica Continua. Agradecemos a nuestros patrocinadores. Gastroperlas AMG. Atención, este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe ser tomado como una opinión médica.